¿Cómo están? Muy buena tarde, tengan todos, tengan todas ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa You Semper Loquitur, transmitiendo en vivo desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Honrosamente aquí en cabina con los micrófonos abiertos, como siempre hemos dicho, en un programa que busca hacerle llegar a todas, a todos ustedes, temas interesantes, temas en materia. Pues hace rato me preguntaron, y voy a hacer aquí el paréntesis, y solo habla de penal. Dije, no, hay temas de todo, tema fiscal, derechos humanos, y por ahí vamos a traer un tema, materia ambiental, que ya me propusieron, y por supuesto lo vamos a tener aquí en su programa, en You Semper Loquitur. Fernando Córdoba del Valle, y un gran invitado, Javier Sandoval Gómez, abogado fiscalista, y te presento así, pero eres de los mejores abogados fiscalistas del país. ¿Cómo estás? Y gracias por haber aceptado la invitación. Mi estimado magistrado, antes que nada, muchas gracias a todo tu equipo de YUS. La verdad es que las instalaciones impresionantes, y un gusto estar en la máxima casa de estudios, que siempre es relevante, y que de aquí grandes colegas han pasado por aquí. Así es, esta casa que nos debe de mantener orgulloso, independientemente que haya uno o no estudiado aquí, siempre está a la vanguardia nuestra universidad. Vamos a dar inicio en un tema, Javier, que la verdad recibí varios comentarios ya previo al programa, varias preguntas que por ahí me estuvieron haciendo. Dice, ¿qué tiene que ver la subcontratación en México? Todavía está existiendo, existe, que no se iba a reformar. Y dije, no, permíteme, en ese tema traigo al experto. ¿Cómo iniciamos? Debe haber una historia. Claro. Es muy interesante porque en últimas fechas la subcontratación, la intermediación, la mediación o el famoso outsourcing, como se llamó durante muchos años, ha sido un tema tabú. Ha sido un tema tabú donde muchos juristas, la misma autoridad lo han visto pues como mal aplicado, o lo han visto como un tema recurrente y un tema hasta de peligro, ¿no? Pero vamos a recordar dónde empieza todo el tema de tercerización o outsourcing o mediación. Dicen los que saben que este tema realmente inicia en países como nosotros, como en México. México realmente ha sido un país de subcontratación por muchos años. Antes se llamaba maquila. Cuando una empresa transnacional como Levi's o como Ford Motor Company o como la queramos llamar, tenía su empresa principal en Estados Unidos y tenía todo el tema de maquila en México, pues en realidad era un tema de subcontratación. ¿Por qué? Porque eran empleados que estaban en otro país con un salario, en este caso, un poco más bajo, con no todas las prestaciones de ley, y principalmente que no tenían que estar activamente en la empresa. Por eso es que desde los 60s, cuando empieza todo el tema de las maquilas en México, es cuando en realidad empieza el tema de la subcontratación o intermediación, que más adelante va creciendo, y va creciendo a tal nivel que había muchos empleados que le llamaban los famosos gente de cuello azul. ¿Gente de cuello azul? Gente de cuello azul. ¿Algo parecido a la gente de cuello blanco? Esa es después. Okay. Pero inicia un tema de cuello azul porque era toda la gente que trabajaba con overoles. Entonces los overoles, como tú sabes, son de color azul. Y así le denominaron a toda la gente que estaba maquilando, o estaba trabajando, o estaba armando coches, haciendo mezclillas, etcétera. Y luego cambiaron a un tema de cuello blanco. Pero no el cuello blanco que tú conoces en materia penal, no, sino un cuello blanco en el cual los empleados ya nada más eran la gente que transformaba o que hacía todo el tema de las mezclillas o todo el tema de productos, sino también estaba con la gente que vendía, estaba con la gente que distribuía, y siempre la empresa principal estaba en otro país. Más adelante, o cuando tiene un crecimiento muy importante, es en el tema del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, cuando inicia entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que busca es, o lo que los americanos y canadienses buscaban es, sí tener un beneficio en la mano de obra, pues que lo sabemos, no hay que ser genio para eso, y tener el producto terminado en su país. Más adelante fue creciendo a tenerlo en distintos países. Y hoy en día, como tú lo sabes, el mundo está globalizado. Y todas las cadenas productivas que hoy conocemos, que en la pandemia tuvimos ese gran problema, que decían, se rompió la cadena productiva, se rompió una cadena productiva de subcontratación. Esa es la verdad, porque en Taiwán hacen hoy una parte del Kia, en otra parte hacen el volante del Kia, por decir alguna marca, ¿no?
Hoy se importan de Estados Unidos las mezclillas, luego las mandan a deslavar a Tarrant, bueno, a otra planta, luego las regresan, gente las maquila, y todas son diferentes empresas. Esto creció de tal manera que también fue un descontrol. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, porque mucha gente abusó del tema. Entonces no solamente era tener gente distinta a la empresa para trabajar, sino que empezaron a utilizar muchos esquemas en los cuales no le retribuían al empleado lo que tenían que retribuir. Esto pasó durante muchísimos años, hasta que, bueno, pues así que el gobierno tuvo que venir a poner un alto, ¿no? Este alto que tú dices es con motivo a que, y lo voy a comentar porque fueron las principales noticias que se fueron dando, Sí. Y fue considerado entre lo ilegal y lo ilícito la subcontratación. Aquí, ¿cómo podríamos nosotros señalarlo? Bueno, yo lo primero que vería es que antes del tema de subcontratación, todo lo llamábamos prestación de servicios. Y te voy a poner un ejemplo que también poca gente lo sabe, pero uno que ha estado en este medio muchos años, ya casi 20 años, aunque no estoy tan grande como tú crees. Como tú crees. Como tú crees. El primer tema importante de subcontratación en este país fue provocado por el presidente Zedillo. El primero. ¿Por qué? En el tema de empleados de gobierno. Cuando el presidente Zedillo está en su mandato, toma la decisión de hacer un tema austero y toma la decisión de cerrar todas las plazas nuevas en el gobierno. Como tú sabrás, pues era algo pues realmente imposible de que todos los empleados que salieran de trabajar de la dependencia no tuvieran un sustituto. Entonces lo que provocó es que las mismas dependencias de gobiernos, todas, Ban Rural, Hacienda, Secofi en su momento, no sé si tú recuerdes, etcétera, cuando tenían un nivel importante de plazas por cubrir, lo que hacían es que buscaban a un tercero, lo licitaban y buscaban una prestación de servicios. En realidad, ¿qué estaban haciendo ellos? Una subcontratación. Es una subcontratación. ¿Por qué? Pedían un personal, por ejemplo, en específico, mandaban a lo mejor esa empresa en esta licitación los currículum. Es correcto. Y venía la contratación. Entonces, ¿qué pasaba? Decían, hoy necesitamos contadores, administradores, necesitamos líderes de proyecto, necesitamos trabajadores, y encontraban una empresa que hacía todo este tema. Al principio, esta empresa los reclutaba, los seleccionaba, los capacitaba, etc. Pero más adelante lo que hacía es que cada año nada más cambiaba de empresa y era la misma gente que le estaban solamente cambiando de empresa. ¿Qué lograba? Lograba algo importante en el tema ya jurídico. Lograba que no tuvieran una antigüedad más de un año. Lograba que no tuvieran aspiración de tener temas sindicales ni beneficios sindicales del mismo gobierno. Derecho a la plaza. Es correcto. Entonces, así fue como nació. O sea, el mismo gobierno, junto con la IP, lo provocaron. Eso es una realidad. Y hoy en día, ese tema sigue igual, Sigue habiendo licitaciones, ¿de dónde? De todos órdenes. Gobierno federal, estatal, municipal. ¿Por qué? Porque en un mundo tan cambiante, y en un mundo con tantos temas de logros sindicales, y en un mundo de un tema de plazas, que como tú lo debes de conocer, es un tema complicadísimo. Ha cambiado, pero anteriormente las plazas se heredaban. Hoy las plazas todavía, bueno, en el caso, por ejemplo, de los mismos notarios, aunque no son plazas, pero antes las notarías se heredaban. Hoy hay que ganarlas, ¿no? Se heredaban, creo, la de las escuelas, la de Petróleos Mexicanos. Es correcto. Me parece que Comisión Federal de Electricidad. Puedo estar ahorita equivocándome, pero se sabía, el tema de la herencia era, yo dejaba mi plaza, se la podía dejar a un familiar, y sabía incluso que la vendían, podía venderse. Es correcto. Costando cantidades que ellos calculaban que podrías recuperarlo en 3-4 años. Claro, y como son logros sindicales, o son logros de antigüedad, que no se podían quitar, es por eso que el mismo gobierno, hoy en día, es el primer subcontratador del país, porque tiene tantas áreas. Ahora le llamamos proyectos que tienen que cubrir y no tienen el personal necesario y no le podrían dar a toda esa gente las plazas necesarias para que pudieran cubrir el servicio. Así es como va avanzando. Entonces, es una conjunción entre que hemos sido maquileros durante muchísimos años. Tijuana es totalmente maquilero, por ejemplo, pero hoy también es Puebla, pero hoy también es Querétaro. Hoy tenemos grandes Tlaxcala, empresas transnacionales. Es correcto.
Monterrey, bueno, todo Nuevo León, todos los coches del mismo que platicamos ahí lo están haciendo, todas las armadoras, hoy los coches llegan, ahora sí que empiezas como de Lego, sí. Y aquí los armamos. ¿Quién los arma? Tus empresas de subcontratación. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Que se me hizo algo muy, muy atinado. Dijo, ok, tengo primero que aceptar que existe una subcontratación. Ahora hay que regularla. Ok, ahora hay que regularla. El primer paso que tiene para regularla es que hay un cambio en todo el tema de la ley federal del trabajo. Y por fin lo reconoce. Entonces dice, existe la subcontratación, lo dice en el 15A, y dice, siempre y cuando no se cubra la totalidad de los servicios. Es decir, sí puede subcontratar, no puede abarcar todo, tienes que dejar un core de negocio, pero no indica cuál. Porque es el gran problema que tenemos hoy y que es un tema que tenemos jurídicamente que vencer. En un porcentaje, por ejemplo, una empresa estaría limitada a que no todo su personal fuera subcontratado. Es correcto. Sin embargo, no sabemos de cuánto nos están hablando, porque no hay ningún reglamento, no hay ningún indicador que nos diga quiénes tienen que estar. Pues en el core de negocio yo entiendo que sea el director general, que sea el de tesorería, que sea X, Y, Z persona. Entonces no hay un número exacto, ni una proporción exacta, por lo cual no permite ser muy claros en ello. Y así convivimos muchos años. Lo que decía la autoridad es, tú infórmame qué es subcontratación, habrá una retención del IVA en estos casos, y estás bien. Pero para que esa factura, en este caso, pueda pues, tener todos los requisitos de ley, sí te vamos a pedir algunos entregables, ¿no? Cómo trasladaste el IVA, cómo trasladaste el ISR, qué personal tienes, etc. Pero no hay ningún código, no hay ningún reglamento, no hay nada que nos diga que sí y que no. Entonces, ese es como que el primer esfuerzo, el cual muchos empresarios lo vieron bien, siguió siendo, pues, utilizado de malas maneras el tema de subcontratación, porque mucha gente, pues ya sabe lo que pasa, ¿no? Metía a los empleados, los tenía 3 meses, los cambiaba de empresa, los daba de baja, los recibía con su contrato y atrás su renuncia firmada en blanco. Bueno, son situaciones que en este país siempre han pasado. Pero en este gobierno hay, creo yo, un buen ímpetu de mejorarlo. Ya ves que viene una reforma que no llena, vamos a empezar así, no llena, sin embargo sí creo... ¿Qué cubre realmente? Si tú dices, no llena, pero existía una subcontratación con base en una norma, y hay que legislarla distinto. Entiendo, con este cambio de nuevo gobierno, ¿no? Claro. En este tema de evitar la corrupción. ¿Qué es lo que quieren cubrir para que no se dé o no se siga viendo ilegal o ilícito incluso? Mira, desde mi punto de vista, sí creo que fue atinado el tema de la gente del gobierno encabezados por Luisa María Alcalde, de regular este tema. Que creo que fue atinado, creo que no fue suficiente, sin embargo sí fue atinado, y lo que hacen es que derogan el 15A, que decía que la subcontratación era permitida, sin embargo tenías que no tener a todos los empleados fuera de tu esfera laboral. Y cuando se reforma, en lo que el nuevo artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo lo que indica es, curiosamente el 12 dice, queda prohibida la subcontratación. Prohibida. Pero el siguiente artículo dice, bueno, siempre y cuando dice, siempre y cuando esta subcontratación sea especializada de obras y servicios y que no tenga un tema de la preponderancia del objeto social, lo podrás hacer. Tradúceme eso, porque está entonces, ¿cómo yo tengo que regularme yo como empresa para poder encuadrar en la excepción y permitirme la subcontratación? Ok, este es un tema que ha tenido muchos foros jurídicos y al día de hoy lo seguimos discutiendo y creo que durará algunos años más, pero el espíritu de la ley, el espíritu del legislador es decir, si tu empresa necesita personal especializado, porque como lo hablamos hace rato, en un mundo global, tú ya no eres dueño de la verdad. Hoy
la empresa que era todóloga, por llamarlo así, hoy ya no puede ser. Hoy tiene que contratar un despacho de abogados expertos. ¿En qué? En materia fiscal, en materia penal, en un tema de un amparo o un Sí. constitucionalista, etc. Constitucionalistas, derechos humanos, ambientalistas. Que en el tema ambiental hay también, con mucho gusto, que fue mi primera especialidad, y me encanta el derecho del medio ambiente, antes con la famosa LEGEPA. Pero bueno, el tema es que al día de hoy lo que busca, como yo te comentaba, es que no puedes tener todo, y que sí tendrás un cierto personal que será especializado, que puede estar en tu empresa subcontratado, ¿sí? Obviamente que no tenga que ver con el objeto preponderante de tu objeto social. Es decir, si mi objeto preponderante, como lo tengo yo descrito en mi objeto social, porque tú recuerdas, pero anteriormente en el objeto social tú ponías, yo me dedico a todo. Compro, vendo, traspaso, ¿para qué? Para que todo encuadrara en tu objeto social, no tuvieras que volver a contratar al notario público. Sin embargo, hoy sí tenemos que ser muy cuidadosos en el tema del objeto social, en que realmente diga hasta qué alcance tiene tu empresa, ¿no? Hoy en día, los distribuidores de coches, por ejemplo, que ese ejemplo siempre me gusta. El que fabrica coches de la marca que queramos, pues no es especialista en poder distribuirlos. ¿Por qué? Porque no tiene los leads, porque no tiene las agencias de coches, porque no tiene el servicio de postventa, etc, etc. Entonces tendrá que haber un distribuidor que lo haga. Esta misma empresa, pues no tendrá a su cargo a los policías que están en la entrada, ¿verdad? Sí. Esos policías, pues tendrán que ser subcontratados por una empresa que es especializada y que no tiene que ver con el objeto preponderante de la misma, al igual que la personal de limpieza. Pero ¿qué pasa si tú contratas a un contador externo que revise tu contabilidad? Esa persona pues tampoco está en tu nómina al 100%, porque trabaja un poquito para ti, Trabaja otro para poquito, otra empresa. Es correcto. Entonces por eso esa persona también es una persona especializada. Pero si nos vamos al tema de tecnología, en el tema de tecnología tampoco puedes tener un grupo de 15 tecnólogos en tus oficinas que cada uno ganan 50,000 pesos. Tendrás que contratar una empresa, que ahí viene el segundo tema, sí, que es todo el tema mercantil, que ahorita vamos a llegar ahí. Yo sé que te guste rápido, pero pero tiene su historia. No es que tiene su historia, porque sí es muy importante que la gente pueda distinguir y comprender cuáles son los alcances reales, no nada más de la reforma, sino cuáles son los alcances reales de un tema empresarial, ¿no? ¿Y cómo son las empresas ahora? Causó tanto revuelo que cuando alguien habla de la subcontratación, lo primero que piensa es en lo ilegal, ¿no? En la cuestión de que están contratando empleados, no les están dando las prestaciones legales, es más, ni siquiera trabajan en la empresa. Y esto que tú comentas es totalmente distinto. Por eso es la importancia de hablar de la subcontratación en un programa que es para toda la gente que pueda escucharnos y entender. Quizá la persona que está en mi oficina, que es la intendente, no forma parte de servidor público. Fue subcontratada, solo por citar un ejemplo. Pertenece a una empresa distinta. O al de tecnología. O al de tecnología. O el contador. O el abogado. En fin, si tú vas viendo las empresas en el mundo, y más ahorita con el tema del famoso home office, revoluciona todo el tema del trabajo, no en México, en el mundo. Es trabajo a distancia. Eso es algo puedes tener real. Gente de otros países, hoy sí, trabajando en su país, pero trabajando en tu empresa. Es correcto. Entonces, tampoco podemos hacer que la ley sobrepase un tema real, económico, de trascendencia mundial. Porque si tú lo haces, lo único que estás logrando es quitarle competitividad al país, que es algo que no podemos hacer, ¿no? O sea, si tú te fijas, si hoy México se está reactivando, no a los niveles que quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos reactivarnos mucho más rápido, pero es cierto que México se está reactivando de una manera un poco más acelerada que los demás países, por un hecho muy sencillo: pues nuestros vecinos son los americanos, ¿no? Entonces ellos reactivan su economía de una forma acelerada y nos conllevan, ¿no? Como un reflejo. Como un reflejo. No todos los estados de la República, pero sí a estados maquileros o maquileros comerciantes, de turismo. Hoy Quintana Roo, Cancún, Los Cabos,
Vallarta están otra vez llenos de turistas, porque el turista ya no puede viajar ahorita a Europa, prefieren hacer viajes tan largos, y tenemos al país lleno, y tenemos también al país lleno de remesas. No sé si festejarlo o no. Es un tema sí, ¿verdad? Que se ha festejado. No nos ocupa, pero que se ha festejado por todo lo que ha llegado a nuestro país, pero que se ha criticado mucho por el tema de la necesidad que tuvieron que hacer de salir de este país por la falta de oportunidades. Lo cierto es que está muy dividido el tema en esto, ¿no? Y las remesas se han incrementado porque se han incrementado también los salarios, porque además trabajan 2, 3 jornadas. A diferencia de luego en nuestro país. Yo conozco personas en el extranjero, específicamente en Estados Unidos de Norteamérica, que están trabajando 3, entran en la mañana, comen, entran a otro en la tarde y todavía en la noche se dedican a otra empresa. Puede ser desde Uber hasta, no sé, vigilancia, limpieza y demás. Por eso, perdón que te interrumpa, por eso la ley no puede ser tan rígida. Los Ubers, los Didis, estamos haciendo mucha publicidad, ¿verdad? Pero en realidad estas empresas hoy se dedican al es que hoy el tema es mundial, hoy el tema cambió. Entonces sí creo que fue correcto el tema de que como fue la primera reforma, o la primera reforma al 15A, donde dice no todos, está bien, se entiende, está bien, quiénes no sabemos. Entonces hoy llegamos a un tema que dice el 12 lo prohíbe, el 13 dice, bueno, sí, siempre y cuando sea un tema especializado, siempre y cuando lo registres en la Secretaría del Trabajo. Eso también creo que es adecuado. Y todo esto versa que tú puedas demostrar cada empleado qué labor está haciendo, y tú mandes este permiso primero solicitándolo, que tendrá duración de 3 años, y que en cualquier momento te lo puedes suspender. Que eso jurídicamente tampoco me convence. Muchos digo, es un primer buen avance, sí, pero no completa el tema. ¿Por qué? Porque cuando dicen que no tenga que ver con el objeto preponderante del objeto social de la misma empresa, da interpretaciones, ¿no? Y muy amplias. Muy amplias. Porque podrías tener uno que sí se encuadre y señalar lo que no. Y manejar que tiene otro tipo de actividades, ¿no? Pero finalmente te está haciendo la cuestión especial de la empresa. Y otra parte, yo creo que esta fue la parte medular. Porque pienso mal, ¿verdad? Siempre estoy como pensando, y si se van por el otro lado. Pero bueno, pensemos que no es así. Claro. Que se respeta. Y yo creo que a los empresarios, o por qué se volvió tan polémico este tema, fue en el tema de lo que se manejó en el índole penal. Que ahí creo que ahí es tu materia. Te estoy trayendo para acá. Ya me di cuenta. Ahí no voy a discutir mucho. Pero lo que sí es cierto es que en esta reforma, que también se escuchó que venía muy dura, porque aquí hay un tema que yo creo que hay una mala visión, o hay una visión errónea. Creo que el gobierno ha confundido durante muchos años el tema de la tercerización, por no llamarle siempre outsourcing, con la venta de facturas. Yo creo que es el tema medular. Las empresas factureras, así señaladas, para de una forma encuadrar lo que hacían en una conducta ilícita. Es correcto. Entonces, yo creo que como muchos años se ha confundido el tema de una subcontratación con el tema de la venta de facturas, han tomado a la gente que hace intermediación, o a la gente que toma estos empleados, como si fuera un tema ficticio de venta de facturas. Por eso es que la Ley Federal del Trabajo, que esto es bien interesante, lo dictamina junto con el Código Fiscal, que en el tema de simulación será visto como defraudación fiscal. Sí. Y llevará un tema de prisión preventiva oficiosa, que creo que eso está un poco de moda el día de hoy. Hoy es interesante ese tema, ¿no? Que más dicen que el tema es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? El tema constitucional, pero realmente es, ya me voy a meter en el otro tema, ¿no? Es si la Corte puede tener esta facultad de
abordar un tema de la propia Constitución y declararlo entre que si lo va a declarar inconvencional o va a pedir que se aparte uno de ello. Un tema que es 100% constitucionalista y vamos a ver la Corte hacia dónde se inclina. Parece que las votaciones que hoy estaban dando en la discusión van muy favorable a no. Ok, que se mantenga. No, a que se mantenga, pero será una cuestión que a lo mejor el legislador tenga que actuar. Fíjate que... De hecho, le corresponde al legislativo, desde mi punto de vista. Para no pronunciarme, ¿no? Pero sí. Me llama la atención lo siguiente, porque tocaste el tema. Mira, cuando hablamos de empresas fantasmas, cuando hablamos de empresas de facturas, ¿no? Que realmente empresas que se dedicaban a la facturación, a lo mejor tú y yo lo entendemos perfectamente bien, pero siempre pregunto de nueva cuenta, si me puedes... ¿Podrías explicarnos bien en qué consiste este tipo de empresas? Porque hay personas que a menos los estudiantes de las universidades que nos siguen, que son bastantes, créeme, estudiantes, los y las estudiantes, a lo mejor digan, bueno, no lo he visto todavía en mi materia, ¿en qué consiste, no? ¿Qué hacen facturas o cómo las hacen o las elaboran? ¿Fantasmas por qué? ¿Dónde estaban? A ver si se puede... ¿Tenemos tiempo en este corte o se aguantamos para el siguiente? De una vez. Porque va a estar largo, ¿eh? Va a estar largo. ¿Por cuál empezamos? 2 minutos tenemos, venga. Ya, vamos primero a acabar el tema anterior. Acaba el porque tema. Este tema nos va a durar un poquito más, porque es muy amplio, es de una visión penal importante, pero no nada más penal. Yo creo que tiene que ver un tema de justicia. Tema de justicia y un tema de poder dar un cumplimiento a la ley y que el individuo tenga oportunidad de defenderse. Es un tema que vamos a platicar más adelante. Yo voy a mandar a corte de una vez, porque ya veo el reloj. Voy a mandar a corte. Estamos con el licenciado Javier, con mi amigo Javier Sandoval, experto, como yo le había señalado ya, y no me has quedado en lo absolutamente mal, el mejor de los abogados fiscalistas del país, y que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema, esta subcontratación que... ha causado mucha polémica, fue vista ilegal, fue vista ilícita, y cuando escuchamos las discusiones, sobre todo en el Palacio Legislativo, de pronto parecía que, oye, creo que no es así, ¿no? Creo que hay que mantenerla. Sí, pero vamos a ponerle que no, pero siempre y cuando sí, y entonces como que no se logró entender y se acabó, se esfumó y se dejó de hablar del tema. Es correcto. Vamos a regresar después de la pausa. Estás en You Sempre Loquitur, soy Fernando Córdoba y estoy aquí con mi invitado hablando de un tema fiscal, bueno, y muy interesante, y el que viene ahorita después del corte para que no te vayas, que son este tema, que son las empresas fantasmas y las factureras. Muy bien. Regresamos después de la pausa. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Compañeras profesoras, profesores, jóvenes estudiantes y personal administrativo. En días pasados, en su mensaje de toma de protesta, al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando YUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Soy Mónica Rivera Cesa y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS
Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio YUS. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando YUS Canal Multimedia. Estamos de vuelta, estamos ya de regreso en tu programa de YUS en vivo, estamos en vivo, por eso es lo más emocionante cuando estamos en vivo, porque podemos platicar más a gusto y no estamos programados, o sea que nos podemos equivocar. Quiero agradecer al director Raúl Contreras Bustamante que nos permite esta oportunidad de tener una cabina, estar al aire y por supuesto estar transmitiendo en vivo, a nuestro secretario general Ricardo Rojas Arévalo, al secretario de Cuerpos Colegiados Israel Sandoval Jiménez. De verdad, muchas gracias. Estamos, yo siempre digo humildemente, pretendiendo hacer radio aquí con invitados de honor. Y en el encargado de la producción, que lo dejo al final, no menos importante, ¿verdad? Eduardo Lalo Ramírez Torres, muchas gracias, Lalo. Vamos a al igual, créeme, con mucho cariño por recibirnos siempre, gozando este programa. Ahora sí, Javier, ¿por dónde empezamos? Empresas factureras, empresas fantasmas, ¿por dónde? ¿Tienen alguna relación o solo fue ahorita algo que se me ocurrió? Fíjate que es un tema de suma importancia. Porque así como el tema de la subcontratación, que como te comenté desde los 60s la tenemos en México, voy a hacer una pequeña remembranza del tema que ha habido en el tema SAT en México. Anteriormente las facturas en México eran de papel. ¿Sí? Entonces el término de... Perdón, suena tan raro decirlo, ¿no? Y a lo mejor los jóvenes dicen, pues siempre ha sido de papel. O nunca han sido de papel. No, eran de papel, exclusivamente de papel. Eran de papel, tenían tu logotipo, estaban foliadas y tú con tu máquina de escribir de las mecánicas le ibas haciendo y si te equivocabas le ponías tu liquid paper y la arreglabas. Como eso sucedía, había muchas empresas que iban a Santo Domingo, ahí en el centro, y hacían las famosas facturas falsas o fantasmas, y de ahí nace el término del tema de facturas fantasma. Es por lo que de ahí nace el término. Lógicamente, cuando hay estas facturas, pues no hay un seguimiento puntual de ellas. El SAT, pues ahora sí que de buena voluntad creía en ellas o no. Y hay que reconocer que en el tema de su administración tributaria ha tenido un avance muy importante en sus sistemas y ha tenido un tema de regulación muy importante, a veces excesivo, pero hoy todas las facturas tienen todo un seguimiento, hoy tienen todo un famoso timbrado, por lo cual sabemos quién facturó, a quién le facturó, qué dirección tiene, etc. Pagos en efectivo, pagos en tarjeta, quién pagó. Todo. En una exhibición, siendo exhibiciones que ahora ya están un poco más especializados en el tema de una sola exhibición, ya no permiten que lo traslades a distintos meses. Entonces, el tema en este gobierno y un poco en el gobierno del presidente Peña es que no tiene una buena distinción entre lo que era el tema de las venta y compra de facturas versus el tema de una subcontratación o una tercerización. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos empresarios, todo el tema de sus excedentes lo sacaban a través de este mecanismo para evitar el tema y un ahorro en el tema del ISR. ¿Qué pasó? El SAT empezó a dar muchísimo seguimiento a este tema y empezó a visualizar por sus algoritmos qué empresas estaban facturando de manera irregular. Es decir, si cada mes facturaban 100,000 pesos, pues llegaba una factura de 4 millones
en diciembre, que es cuando normalmente sacan los dividendos, pues llamaba la atención. Y hacen un famoso artículo, que es el 69B del Código Fiscal, que es un artículo, híjole, jurídicamente hablando, muy controvertido. Porque fíjate, es un algoritmo en el cual te visualizan que tú eres un facturero, por llamarlo de esa forma, y te aplican el 69B del Código Fiscal. ¿Qué significa esto? Que esta factura puede no ser deducible porque presumen que no tienes el personal y no tienes los activos para la prestación del servicio. ¿Ok? Eso presume la autoridad. Entonces, primero te hace un presunto. Dice, oye, tu empresa presuntamente es un 69B, por lo cual, porque presumimos, por tus declaraciones que me has hecho mensuales, mi algoritmo presume que tú no tienes la capacidad de dar el servicio, que no tienes los activos, que no tienes el personal, que no tienes la infraestructura. Por los montos. Por los montos y por tus declaraciones. Eso es una realidad. Y por cuestiones que hoy nadie sabe. No es claro. Pero el problema, jurídicamente hablando, es que no hay un lugar, ningún reglamento, ¿no?, que nos diga, oye, no tener personal es esto. ¿Cuánto personal? Claro. 1, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, 100,000. ¿Cuántos activos? 100 pesos, 200 pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, no es claro qué tienes que tener para salir de su tema de 69B. Entonces, primero te hacen un presunto. Dicen, oye, presumimos que tú eres una empresa, eres un EFO. Empresa fantasma. Eres un EFO que está haciendo operaciones, las cuales tú tienes que venir a demostrarme que no son. En un principio, como abogado litigante, pues le demostramos a la autoridad, oye, pues es una empresa real, pues tiene personal, hay que llevar entregables. ¿Qué entregables? Ni Dios lo sabe. Hay que ver cómo amaneció la autoridad, que es un tema también muy controversial. Afortunadamente tenemos los jueces que enmiendan todo, que les cargamos el trabajo, esa es una realidad. Pero bueno, entonces en un principio salías como presunto, ibas a la autoridad, demostrabas y te sacaban de su famosa lista. Pero también se dieron cuenta que de cada 100 empresas que subían como EFOS, 69B, ¿qué crees? Eran 70 no iban a pelearla. ¿Por qué? Porque esos sí vendían facturas. Y entonces se asumía por parte de la autoridad que formaban parte de estos EFO y ellos pagaban su impuesto. No, desaparecían. Obviamente, ya sabes, tenían su domicilio fiscal en Venado, Veracruz, el representante legal era la señora de las tortillas, etc., ¿no? Que pésimo, pero bueno. Y luego hubo la instrucción de la administración tributaria de a todos los presuntos, en un tiempo, vuelven los definitivos. Te traigan lo que traigan, te litiguen lo que te litiguen, te enseñen lo que te enseñen. Entonces empezaron a confirmar todos los 69, que primero eran presuntos y luego fueron definitivos, y todos fueron definitivos. ¿Qué nos queda? Pues la nulidad. Afortunadamente, los jueces, como lo estamos platicando, pues sí han visto el tema. Iniciabas el procedimiento. Así, claro. Para que se declarara la nulidad lisa y llana. Claro, muchas veces aún pues, va para efectos. Ahí tenemos, hay una chica fiscal ahí que te ayuda, pero el tema es que hay que recurrir a esa instancia. Entonces, en realidad, no es que hayan parado a los factureros, en realidad es que han hecho un acto de molestia basado en un algoritmo, el cual no tienes todos los elementos de defensa. Todo lo que salga en el SAT o todo lo que llegue a tu buzón tributario te lo van a confirmar, es una realidad. Y al final del día vamos a ir a una nulidad.
3 años, 4 años. ¿Y miente el tema de delito? El tema, cuando no, lo que debería ser, el deber ser, las empresas que no movieron las manos, pues se presumen que sí son empresas factureras. Pero en realidad, en el tema de la simulación que hablábamos, no está dentro de este ámbito. En este ámbito está solamente el tema de defraudación fiscal, que como tú sabes, el mismo SAT tendrá que ir a levantar la averiguación previa, la querella, etc., para poder iniciar la investigación. Porque como tú sabrás, teniendo más de 45,000 empresas presuntas, pues no da tiempo de levantarlas. Entonces, lo que ha estado pasando últimamente, o lo que creo yo que es de superar, es llevarlo a reglamentos que pueda autoridad decir, en estos rangos sí, y en estos rangos pues no, porque como tú sabes, la autoridad tiene todavía 5 años para poder estar dando revisión. Sí, generalmente. Entonces, pues tiene 5 años de incertidumbre. Y en materia penal, con el criterio de la Corte y el pleno de circuito de aquí de México, de la Ciudad de México, se dio una problemática de que tendría que explicar todo el tema. Hacienda hoy tiene más tiempo todavía para que no le prescriba. Sí, claro. Y finalmente, cuando inicia, no cuando se comete a veces el hecho, y Valores Entendidos tiene una amplitud increíble para esperar y esperar quizá hasta que se resuelva la nulidad, quizá sin importarle que se resuelva, pero ella sigue todavía haciéndolo valer. Pero es precisamente porque el Estado siempre lo que ha buscado, que yo lo veo hasta, lo diré sano, ¿no? El Estado lo que quiere es que le paguen, porque de ahí vive el Estado, que le paguen sus impuestos, que se paguen, y no tanto que se castigue una conducta. Por supuesto, cuando son como estas empresas que señalas que nunca se aparecieron, nunca lo acreditaron, es obvio que se tiene que seguir el transcurso. Pero bueno, esas son cuestiones que se fueron dando. El tema de la empresa fantasma era precisamente porque desaparecieron. Es correcto, desaparecieron y porque tienen facturas que son fantasmas porque nadie las reconoce. Exacto. Y no había forma de saber si era una factura tuya o no era una factura tuya. Entonces, yo creo que de ahí nace el tema de que los juristas y el gobierno en sí no entendían bien la diferencia, por lo cual es muy importante darle la división de que sí, que no. Pero también lo que abre mucho, ya rezando un poquito el tema de subcontratación y el tema de cómo hacerlo, que la misma Secretaría del Trabajo reconoce, uno, que creo que es muy importante, esa parte, son avances, ¿no? Siempre perfectible. Pero ya el hecho que digan, oye, pues sí puedes tener empleados subcontratados, pero siempre y cuando estén registrados, creo que está bien, desde mi punto de vista. Está bien porque lo están checando, están viendo que sea la realidad. Pero número 2, y muy importante, todo el tema que esté en el ámbito de la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de un derecho social, regido por la Ley Federal del Trabajo, como lo comentamos. Pero también existen todo el tema de contratos mercantiles. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo en un tema de contratos mercantiles, que estamos en el ámbito del derecho privado, ahí sí puedo contratar la prestación de servicios ¿de qué? De comisionistas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. De mediadores mercantiles, la prestación de servicios de un call center, la prestación de servicios de una operación hotelera o una operación restaurantera. Entonces yo puedo contratar de forma directa muchas empresas que se dediquen a este tema, siempre y cuando la subordinación del empleado sea por esta segunda empresa. Entonces es muy importante el poder distinguir el tema de contratación directa y el tema de subcontratación. Entonces, como tú puedes verlo, ya así que el partido del pastel es mucho más que nada más decir quitamos la subcontratación. No, número 1, tiene un tema de historia, tiene un tema que es en lo que México es competitivo, no lo podemos negar. O sea, si los zapatos Nike se hacen en China o aquí, pues es porque tiene un costo menor
en la hora trabajada, es una realidad. Sí, comparado con el país que es Norteamérica por hora que se paga, ¿no? Comparado con lo que nosotros llegamos a ganar por hora, no tiene ni siquiera, no se puede contextualizar, no se puede hacer una comparación firme. Yo quiero ver cuando estén los coches eléctricos. Que ya venía supuestamente la empresa. Que tienen, para no decir Tesla. Te voy a platicar. Los coches eléctricos requieren un 80% menos de personal. Todo lo demás lo hacen máquinas. Yo no sé si a la gente de General Motors se les siga haciendo chistoso estar aquí en nuestro país cuando ahora van a usar un 20% del personal, ¿eh? O sea, es algo que también tenemos que ver. Por eso no podemos dejar ser competitivos. O en el tema, yo también te lo voy a comentar, cuando estuvo muy revuelto este tema, muchas empresas de primer nivel comentaron, me voy a Panamá, o me voy a Belice, o me voy a... Y creo que eso hizo que las autoridades reflexionaran, ¿no? Porque como tú... ¿Cuántos empleos se pudieron perder o se perdieron? Yo creo... Pero sin dar números, me refiero, sí sucedió eso. Yo creo que estuvimos en riesgo de perder 4 millones de empleos. Yo creo que perdimos uno que no se va a recuperar. Que era el tema finalmente de estas empresas que dijeron, bueno, yo me voy a Vietnam, ¿no? Luego ves la ropa y dices Vietnam, ves la ropa China, ¿no? Claro. O Singapur, porque luego me aparecen en algunas ropas que vas comprando, ¿no? Claro. Y dices, oye, pero resulta que la tienda es española, se Sí, vende claro. en México, pero iba a decir se factura, ¿no? Se manufactura en otro país. Es que es lo que platicamos. Son las famosas cadenas de producción. O sea, hoy para un coche hay que pasar por más de 15 países. Sí, el famoso chip que no lo tienen algunos, que creo que ya se empezó a liberar de algunos vehículos. En diciembre estará ya regularizado. Ya está regularizado. Más o menos. Que frenó toda la producción y obvio con la producción la venta. En México ha sufrido que el que quiera comprar un carro, independientemente del modelo, marca, precio, si trae estos chips, no lo puede comprar. Es que esos chips pasaron a usarse en consolas de juegos, pasaron a celulares, porque hubo una sobredemanda en el tema de pandemia. Déjeme decirle que en el tema de videojuegos se estaba escuchando hoy, que hoy, como dice, hoy dicen algunos, hoy en nuestros días es la mayor venta, o como sería de las empresas que mayores venden los videojuegos, más que el cine, más que algunas empresas que pensábamos de celulares y demás, son los videojuegos. Sí, fíjate que es un fenómeno increíble. Yo siempre lo dirijo en dos bandos: los que les gustan el FIFA, el Maiden, los deportivos, y los que juegan los de las guerras de violencia. Sí, Call of Duty, una cosa de esas. Pero es real. Y hoy que pueden bajar el juego ya por internet, está en todo el mundo en un segundo. Ya no hay disquitos, ya no te emocionaba ir a comprar la obra de arte que a veces era el propio disco. Hoy no. Hoy la gente aprendió a vivir en sus casas. Sí. Eso es preocupante, porque siento que están perdiendo el tema la gente de la convivencia, del tú a tú. Pero eso, una vez más, viene el tema de subcontratación. Sí. Y te voy a platicar algo rapidísimo antes de que terminemos. El tema también de subcontratación en México, y el tema es que los empleados en nuestro país, y empezó con los vendedores de seguros, pues actualmente el que vende seguros América vende GNP y vende Interprotección, sí, y vende distintos, por lo cual no sería lógico que todos estuvieran dados de alta en el IMSS, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso es que nace la figura de asimilados. Que eso será para otro día, que nos con otro de los temas. Pero aquí me llama mucho la atención estos temas. Dijiste algo, estamos trabajando en casa, ¿no? Ya ves que hoy no es la moda, fue la necesidad de la pandemia de trabajar en casa, el famoso home office, ¿no? Todos a trabajar en casa. Y se perdió algo bien importante, al menos en las oficinas. No estoy hablando de la convivencia, ni del café, ni del pastel, sino la discusión propia, al menos yo que me dedico al ámbito jurisdiccional, la discusión propia de los asuntos. No es lo mismo por teléfono ni por videollamada, que tener enfrente, decirte, oye, no estoy de acuerdo con tu proyecto, oye, fíjate, quítale, ponle, tráeme el expediente, lo vemos juntos. Y es algo que hoy en día se está fomentando, que sea más en casa. Hay por supuesto, puestos en los que sí puedes trabajar en casa. Yo creo que hay unos que no, que necesariamente tienes que estar en oficina, pero me van a criticar, me van a decir que estoy en contra de esta postura, pero bueno, es parte de... Pero es parte de la vida. Yo creo que
Esto es tan global que unos tienen que estar en casa, unos tienen que estar en la oficina. Yo estoy de acuerdo, conferencias, charlas, tertulias, reuniones, hacerlas para ahorrar dinero, porque que tampoco se ahorra. La otra vez me dijeron, no ahorras, necesitas un equipo, necesitas un permiso para transmitir en algunos casos, necesitas derechos, hay unos derechos reservados que tienes que pagar para cierto tipo de aplicaciones. Te voy a dar una cifra y un tema que también voy a tocar rapidísimo porque se nos va el tiempo. Sí, ya se nos está yendo, pero bueno, lo que sí permite la ley, sí, la Ley Federal del Trabajo dice que todas las actividades que no estén en un tema de un REPSE, que es el registro de empresas especializadas, que este registro, que tienes una pregunta por ahorita vamos con las preguntas, bueno, y los agradecimientos. Bueno, sí dice que sí se podrá todo el tema de reclutamiento y selección de personal a personal interno, y el cual se podrá facturar sin ningún tema. Esa es una parte interesante. Y otra cifra interesante es que el nivel de producción de las empresas que estuvieron en el home office bajó un 40%. Un 40%. 40%. Hoy está en un 30%. Es decir, que hoy en nuestro país no estamos listos para el home office. ¿Por qué? Porque en las mañanas la gente, perdón que lo diga, sigue levantándose tarde, el perro está ladrando, el niño está... Entonces la gente no está concentrada. Nos falta un poco más de cultura, y aparte aceptemos una cosa, en nuestro país las familias, viven varias familias en una sola casa. Es una distinta composición. El núcleo familiar es totalmente... No somos los americanos que viven en otro. Déjame dar los agradecimientos y además una pregunta. Voy a hacerte la pregunta, nos hace Julio Caletti. Saludos, excelente tema. ¿Qué condiciones debe tener una empresa para obtener un REPSE? Que ya lo estabas ahorita señalando. Y si esto garantiza que la empresa que se contrata sea confiable. Aquí lo que es muy interesante es que la Secretaría tiene una muy buena regulación, hay que llenar varios formatos, en lo cual tú indicas cuál es el giro de tu empresa, cuál es tu objeto social, un poquito de para qué lo vas a utilizar, te registra, te verifica y te sube una página de internet. Mientras tú estés dado alta esa página de internet, la Secretaría, y cada 6 meses tú tienes que entregar a la Secretaría reportes de movimientos, qué personal tienes, hay que entregar hasta los recibos timbrados, la verdad es que... Te da esta confianza. Sí, 100%. Si siempre está registrada en REPSE, para ese tema está perfecto. Felicidades, Beltrán Hernández. Joel Flores desde Filadelfia te manda saludos, dice que excelente tema. Carlos Sandoval, de sonar, te dice que es un muy buen programa, que eres el mejor de los fiscalistas. Para que ese es chiste local. Pero todos se agradece Carlos Sandoval por estar con nosotros. Los abogados, licenciados Dinara Ledesma, Sergio Martínez, Pamela Carmona, todos ellos, muchísimas gracias por seguirnos aquí. Blanca González, no sé si también te suene. De verdad, a todos, a todas, muchísimas gracias. Tenemos que terminar el programa, se nos va rapidísimo, 7:55. Conclusión, ¿cómo podríamos, para aterrizar el tema y despedirnos? Antes que nada agradecerte, mi querido Fer, aparte de un gran amigo, un magistrado muy joven, 4 veces doctor, a mí siempre tu trayectoria me impresiona. Y algún día escuchen su historia, que es impresionante, que empezó desde abajo, desde abajo, y estás en un puesto y en un lugar de mucha responsabilidad que la justicia mexicana lo merece. Gracias. Lo merece. Y hoy que está de moda en Netflix el caso de Florence, yo creo que tú ya lo has visto varias veces, y acabando este programa me va a chismear cómo está el tema. Pero yo creo que yo como cerraría el tema es que no le tengamos miedo a la subcontratación, que siempre ha existido, que somos un país de subcontratación, que somos un país maquilero, que hay que aceptarlo y hay que tenerlo, hay que seguir las reglas. Creo que hay un buen avance por parte de la autoridad en el tema de regularlo. Sí estoy cierto que faltan reglamentos o faltan códigos, o sea, faltan reglas claras para poder saber qué sí y qué no. Creo que más adelante eso vendrá. Siento que hoy los empresarios están un poco más tranquilos que hace un año, que no sabían bien los alcances de la ley, más que nada por el tema penal. Creo que el tema penal tiene que ser solamente para el tema de simulación de actos. Creo yo que pocas empresas van a meterse en tema de simulación. Hay que saber dividir muy bien el tema de los REPSES con todo el tema de contratos mercantiles, que no es lo mismo, que la misma Secretaría, a través de su secretario Villafranca, lo ha aceptado. Entonces creo yo que es un tema de
muy amplio, es un tema muy completo y es un tema que da competitividad. El país no podría vivir sin un tema de subcontratación. Importantísimo. Ve la importancia del tema y el por qué. Vean ustedes el por qué nuestro invitado, a quien el agradecido soy yo por haber aceptado el estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes, en este inicio de semana laboral. Como tal, yo sé que ya se está acabando el lunes, pero gracias por acompañarnos y por supuesto invitarnos para que nos vean el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Tenemos más temas interesantes y por supuesto que nos sigan escribiendo, que nos sigan mandando sus mensajes a través de canal Yus Multimedia. Lalo, muchas gracias. Claro que está aquí en cabina, y a todos los que nos acompañaron también en cabina. Tenemos público, muy bien, lo cual me encantó tener público. Y pues por supuesto agradecidos por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.